Empezamos. Ahí está. Gracias, profe. Hasta nos hablan en inglés y todo, usted ha visto, mire qué importante. Vuelta. Panel de controles, ¿no es cierto? Entonces comenzaríamos nuestra actividad de ahora haciendo referencia a la situación, a ubicarnos un poquito en base a lo que hemos visto del osciloscopio, este osciloscopio básico, el osciloscopio de TRC, habíamos como que caracterizado o mencionado que podríamos definir de él cuatro partes importantes, pero es una forma tal vez de clasificar todo lo que tiene en realidad es importante, es una forma de hacer una clasificación de manera de ordenar el estudio. Entonces decía, tubo de rayos catódicos por un lado, circuitos internos, en segundo lugar, en tercer lugar, digamos los elementos de conexión, las conexiones, y en cuarto lugar, el panel de control. Sin cualquiera sea el orden de estudio, siempre es importante tener en cuenta, destacar la importancia de cada uno de ellos. Bueno, en este momento nosotros, o hasta esta situación, habíamos visto el tubo de rayos catódicos y los circuitos internos que preparan la señal. Entonces ahora veíamos el panel de control. ¿Qué es lo que es nuestro panel de controles? De alguna manera el panel de controles es, si se quiere, digamos, es uno de los, tal vez los aspectos más representativos del osciloscopio, porque es la que se destaca. Cuando nosotros vemos un osciloscopio, lo primero que reconocemos en él es su frente. Por eso el panel de control sería el frente del osciloscopio, y fíjense que tiene la característica que es donde se ubican todos los controles, ¿no es cierto? También se ubica la pantalla, y los puntos de conexión o los elementos de tipo de circuitería electrónica o eléctrica que nos permiten la conexión. Es decir, por eso el reconocimiento y la importancia que le damos a él, ¿no es cierto? ¿Por qué panel de controles? Bueno, panel de controles porque de alguna manera está ubicado sobre una parte plana, y controles porque se ubican todos los elementos que nos permiten controlar el osciloscopio. ¿Controlar en qué sentido? En el sentido de manejar la forma de la señal o manejar la presentación de la señal en el aspecto que más nos convenga a nosotros, que más nos convenga desde el punto de vista de la observación, desde el punto de vista de la medición, porque es en respecto del cual el operador, o sea nosotros, lo que estarían trabajando con este osciloscopio, nos va a permitir interactuar con esos controles, con esos elementos que tienen esos controles, para poder manejar la señal adecuadamente y, digamos, lograr el objetivo que es la medición y la observación de la señal que hemos introducido para poder ver con este instrumento. El frente del osciloscopio, ¿no es cierto? Podemos destacarlo, podemos como que observarlo. Acá hemos tomado si se quiere, o un esquema o una fotografía del panel frontal de un osciloscopio tipo. Concretamente es el que utilizamos o el que tiene el departamento, ¿no es cierto?, que tenemos ahí en la carrera, un poco como para utilizarlo en las prácticas, ¿no es cierto? Hemos tomado ese esquema, esa fotografía, para poder estudiarla, desarrollarla, comentar, ¿no es cierto?, y poder tomar intervención de cómo nosotros vamos a manejar ese osciloscopio cuando les toque hacer las mediciones. Bueno, ese sería el frente del osciloscopio. Vemos que se caracteriza por qué, y bueno, se caracteriza, o como que reconocemos tal vez así a grandes rasgos, dos partes. Una que es la pantalla donde se va a graficar la señal que vamos a medir u observar. Y otra es todo un sector con
con elementos, con implementos, con perillas, ¿no es cierto?, llaves, que de alguna manera van a permitir hacer lo que hemos mencionado. Pero de todos modos, acá sí tenemos que hacer tal vez una salvedad, y es que, bueno, esto se corresponde con una marca determinada, que bueno, no figura acá, no la hemos destacado precisamente, pero bueno, pueden existir otras marcas en las situaciones que les toque trabajar con un osciloscopio o medir con él, pueden existir otras marcas. Normalmente, casi todas tienen un formato similar al que nosotros estamos observando, y tienen, digamos, controles muy similares a esto. En algunos de ellos pueden estar distribuidos tal vez ligeramente con posiciones diferentes, pero en ese sentido es importante destacar que siempre nosotros vamos a poder, aunque tengan una distribución un poquito diferente de esta, ¿no es cierto?, y aspectos constructivos y tecnológicos distintos, pero nosotros vamos a poder reconocer características similares de él. En ese sentido, en cuanto a las características similares, o como para comentar en forma ordenada esas características y reconocerlas cuando tengamos cualquier osciloscopio de cualquier marca, entonces nosotros hacemos como una división para orientar nuestro estudio. Esas divisiones estarían demarcadas por estas áreas, decimos, dentro de todo ese cuadro, ese recuadro, ese rectángulo que veíamos que constituye el panel frontal, podemos destacar áreas perfectamente que van a ser o que pueden ser perfectamente identificadas, ¿no?, como el área del tubo de rayos catódicos, área del sistema vertical, el área del sistema horizontal, área del sistema de sincronismo y área de canales múltiples. Estas 5 áreas, por lo general, siempre las vamos a reconocer en un osciloscopio. Entonces, volviendo a la figura anterior, nosotros observamos, bueno, vamos a tener el área de pantalla, fácilmente reconocible porque está la pantalla con este sector rectangular que señalamos ahí, casi en el centro del panel frontal. Ese es el área de los controles de pantalla. Después dijimos un área del sistema vertical, sería tal como el que estamos señalando, en la parte central baja, ¿no es cierto?, la que estamos señalando. En realidad, si hacemos una observación un poquito criteriosa, vamos a ver que tenemos prácticamente dos similares, la que marcamos, ¿no es cierto?, con el cursor, y la que se llama en el centro de la pantalla, y el que está en la parte derecha inferior es similar a la anterior. Ya vamos a reconocer por qué. Y después tenemos un área esas serían las áreas del sistema vertical. Después tenemos un área del sistema horizontal, y finalmente, no, perdón, faltaban dos. El área de sincronismo, que sería el que estamos marcando ahí en el sector superior derecho, en el ángulo superior derecho. Y bueno, y la última, sí, es así, es el área de canales múltiples, que la encontramos en la parte central o en el medio de las dos partes verticales. Prácticamente en la actualidad todos los osciloscopios de este tipo, estamos hablando de TRC, osciloscopio de rayos catódicos, o osciloscopio analógico, como podemos encontrarlo con otras denominaciones según la bibliografía, son de 2 canales, ¿no es cierto?, porque nos permiten, y por esa razón tenemos 2 sistemas verticales. Uno que acá lo llama con la característica de canal 1 y otro que lo llama con el canal 2. Y vamos a ver un poco cuando hagamos mención a cada una de ellas el porqué de esa situación. Pero bueno, es muy claro, en definitiva, porque puede representar 2 señales simultáneamente. Bueno, en ese panel frontal, y comenzamos con
con qué elementos tiene el área del tubo de rayos catódicos. En realidad, el área de tubo de rayos catódicos o el área de pantalla, los controles de pantalla, cualquiera puede ser la denominación, en realidad lo que tiene y lo más característico y destacable es la pantalla. Ya dijimos que la pantalla, cuando conversamos respecto de ella, dijimos que tiene, ¿qué cosa? Tiene un aspecto o un formato eh, rectangular, ¿verdad? Rectangular con su base mayor, ¿no es cierto? O con su lado mayor como base, así diría. Ahí tenemos en esa pantalla, tenemos 10 cuadritos en forma horizontal y 8 cuadritos en forma vertical. Pero bueno, en este momento, más que hablando de la pantalla, porque ya lo comentamos antes, estamos hablando de los controles que tenemos en la pantalla, que son los que vemos ahí. O sea, lo que tenemos en el slide, ¿no es cierto? ¿Qué es? Es una segmentación y un aumento de tamaño, ¿no es cierto?, de la parte del todo el aspecto de ese panel frontal, ubicado o concentrado en el área de pantalla. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, reconocemos ahí inmediatamente el, este, la llave de encendido. Bueno, como todo equipamiento electrónico o eléctrico, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas vamos a tener una llave de encendido que nos va a permitir conectar y desconectar la energía para ese equipamiento, para que funcione ese equipo y que esté disponible bueno, a trabajar en lo que corresponde, en este caso en hacer representaciones de señales. Bueno, entonces tenemos por eso una llave de encendido, acá materializada como una tecla así cuadrada, ¿no es cierto?, con la, con la indicación on-off que ya conocemos, no tenemos que mencionar ni agregar nada de eso, y su lámpara piloto. Bueno, pero más importante todavía, entonces, lo que tenemos en el rectángulo ese más alargado que tenemos ubicado así en forma vertical. ¿Qué tenemos? Tenemos un control de intensidad. Este control de intensidad que vemos acá, que tiene la rotulación de intensity, ¿no es cierto? Y que es un círculo. Acá en el dibujo vemos un círculo, en el esquema vemos un círculo. ¿Qué representa ese círculo? Nos representa una perilla, estaría de alguna manera conformada o tecnológicamente conformada por una perilla circular. Y esa perilla circular en realidad se conecta o internamente estaría conformada por un potenciómetro. Un potenciómetro, ¿qué es lo que es? Es una resistencia variable, ¿no es cierto? Cuando nosotros actuamos sobre esta perilla, es decir, con movimientos de rotación en sentido horario o antihorario, ¿no es cierto? Nosotros estamos moviendo la posición del punto medio de esa resistencia. De esa resistencia. ¿Qué hacemos con eso? Estamos variando la resistencia que estamos reconociendo o, digamos, adoptando en esa resistencia variable. ¿Eso qué es lo que nos permite, en este caso, tomar un potencial mayor o un potencial menor? Concretamente, en este caso, es un potencial negativo o más negativo o menos negativo. Fíjense en la forma de decirlo. ¿Por qué? Porque nos sirve para readecuar, cambiar, modificar, ¿qué cosa? El potencial que nosotros aplicamos en la grilla de control. ¿Se acuerdan? Recordemos, o cuando ustedes lo lean y lo estudien, repasen la grilla de control, que es lo que era. Era un electrodo muy especial que conectamos conectado internamente o que tiene su ubicación internamente dentro del tubo de rayos catódicos y que es el que decide justamente con el potencial que tiene, ¿no es cierto?, qué cantidad de electrones van a conformar el rayo. El rayo, esos rayos catódicos que ya ahora sabemos y que, bueno, se estudió y que son que son electrones en definitiva. Entonces, con aumentar o disminuir su potencial,
o dicho de otra forma, con cambiar su potencial negativo, porque el potencial es negativo, el que tiene esa grilla, rechazamos o aceptamos o permitimos que diferentes cantidades de electrones constituyan ese rayo. Es decir, modificamos el flujo de electrones que va a tener el rayo. Por lo tanto, cómo se ve, cómo resulta eso en el dibujo de la señal que vamos a representar, resulta de que la línea representativa de esa señal va a tener una mayor intensidad en cuanto al dibujo, va a tener una mayor intensidad. ¿Por qué? Porque al tener, si tiene más electrones, bueno, van a impactar en mayor medida, van a encender en mayor medida el tubo, ¿no es cierto?, cuando impacten sobre él, o sea, en la pantalla, y por lo tanto la señal se va a dibujar con más iluminación. Entonces, eso hace el control de intensidad. Bueno, por ende, lo contrario, si tienen menos cantidad de electrones, menor va a ser el encendido. Entonces, vamos a ver, pero el dibujo de la señal, imaginemos una señal sinusoidal, para tomar como ejemplo, va a estar más encendida su dibujo, más clara, las líneas se van a ver con mayor iluminación o con menor iluminación según sea la posición, es decir, el potencial que les entregamos a la grilla, y eso va a estar determinado por la posición del potenciómetro, que nosotros lo podemos regular desde el frente. Cuando ustedes trabajen con el osciloscopio, entonces van a poder observar que moviendo hacia un lado o hacia otro, en sentido horario o en sentido antihorario, van a ver que tienen mayor encendido del dibujo o menor encendido. Ya saben por qué se produce. Pero a su vez también tenemos otro control. Bueno, lo único que me faltó decirle del anterior, que lo mismo se repite para el control de focus, que dice acá, que el control de enfoque, están constituidos por potenciómetros de movimiento circular, ¿no es cierto? Y de modalidad continua, o sea que podemos adoptar cualquier punto, ¿no es cierto?, de todos sus posibles posiciones a ocupar el cursor, desde una parte tendiente hacia la izquierda y otra parte tendiente hacia la derecha, ¿cierto? ¿Por qué digo esto? Porque después vamos a ver otros controles que son discretos, o sea, que son con enclavamientos determinados. No, este es con movimiento o con posicionamiento continuo. Y el control de enfoque también es similar a este en cuanto a su conformación, es un potenciómetro, o sea, no, acá vemos una perilla que comanda un potenciómetro, ese potenciómetro ya sabemos una resistencia que varía, ¿qué cosa? El potencial de los electrodos de enfoque. ¿Qué es lo que hace eso? ¿Se acuerdan? Modificaba la conformación del haz, ¿no es cierto?, en su aspecto geométrico, de manera de lograr una incidencia o un impacto en la pantalla coincidente con la distancia focal. Cuando era coincidente teníamos la mejor, digamos, la óptima de las formas de poder dibujar la señal, o sea, que el osciloscopio dibujara la señal, porque podía hacerlo en situación de una coincidencia anterior a la pantalla o una condición posterior. Cualquiera de las dos, anterior o posterior, o sea, no coincidente con la distancia de la pantalla y la distancia focal, producían de que el dibujo de la señal, la representación o el impacto de ese rayo tenía una aureola alrededor, o sea, la señal no se dibuja con toda la claridad. Nosotros cuando comentamos este tema, ¿no es cierto?, hablando del tubo de rayos catódicos, decíamos que eso era similar a cuando nosotros enfocamos, cuando tomamos una fotografía y tenemos distintos planos de enfoque. Entonces vemos como ciertas figuras podemos dibujarlas o representarlas o recibirlas en la retina con una gran claridad, mientras que otras que pueden estar anteriores o posteriores se veían con cierta difusidad, o sea que no se veían tan claramente. Bueno, lo mismo produce esto, con la diferencia que acá, digamos, o se ve una línea perfectamente clara o se ve una línea un poco difusa. Cuando hablamos de la línea es la representación de la señal. La señal que hace el haz de electrones que impacta en la pantalla, que está dibujando la señal. ¿A dónde se aplica la señal? En el vertical, recordemos.
Bueno, también este es una llave con movimiento, o es una perilla que comanda un elemento que tiene un movimiento así de rotación, desde una posición antihoraria o hasta horaria, o sea, con movimiento de rotación, ¿no? Como son los movimientos de rotación, y que de alguna manera puede ocupar cualquiera de los puntos y los diferentes puntos implicarían diferentes resistencias y diferentes polaridades, pero en forma continua, con una variación continua. Tanto el control de intensidad como el control de enfoque, acá dice focus, enfoque tiene variación continua. Y bueno, y tenemos un control de iluminación. Esto también, de alguna manera, es con una perilla similar a la anterior, también representa o está conectado a un potenciómetro con la misma forma de procedimiento que los dos mencionados anteriormente, pero lo que controla, ¿qué es? La iluminación de la pantalla, la iluminación de toda la pantalla, no del dibujo de la señal, sino de toda la pantalla. ¿Por qué? Y bueno, porque distintos operadores pueden necesitar o requerir mayor iluminación o menor iluminación. Y eso va a estar influenciado, determinado por qué. Y bueno, por las propiedades o por las características de la visión de la persona que actúa como operario, puede ser una condición, y la otra por la cantidad de iluminación que tenga en el lugar donde está realizándose la medición, la influencia de la luz exterior. Podemos tener mayor o podemos tener menor iluminación, y eso a veces influye en la recepción, en la mejor vista. Bueno, nosotros podemos cambiarla, podemos variarla, haciendo que esté más iluminada la pantalla o menos iluminada según lo que nosotros necesitamos. Y eso está directamente relacionado también con ¿qué? Y con la observación que el operador realiza de todas las líneas de la rejilla. De la rejilla, que de alguna manera está constituida por esas líneas de referencia. La cuadrícula, en realidad es una cuadrícula referencial, para que cuando yo dibuje la señal, refiriéndome a esa cuadrícula, pueda determinar los valores de medición. Bueno, un control de iluminación, más iluminado o menos iluminado. Fíjense que esos son los tres este, controles más importantes que tenemos ahí. No obstante, tenemos un par o algún otro control u otro elemento que también interviene, como es ¿no es cierto? El que vemos ahí que dice trace rotation, ¿no es cierto? ¿Qué es qué cosa? Es más que un control o que un control accesible al operador, es un control de calibraciones, ¿no es cierto? Eso normalmente no es que lo estamos actuando con cualquier medición o con todas las mediciones. Normalmente sobre este control se actúa cuando se observa en la pantalla que las líneas referenciales o la representación gráfica, perdón, diríamos, de la señal, no están en una correcta sincronización con las líneas referenciales de las líneas correspondientes al diagrama, ¿se acuerda? Cartesiano. Recordemos que dijimos que cuando nosotros, en nuestro osciloscopio, es algo similar a lo que hacíamos nosotros, o sea, hace algo similar a lo que nosotros hacíamos cuando dibujamos en un sistema de ejes cartesiano una función matemática. Si buscamos una función matemática seno, nosotros la hacíamos en relación a un eje horizontal, la abscisa, y un eje vertical, que era la ordenada, ¿no es cierto? En relación a esto. Un seno, un coseno, o cualquier función, cualquier representación, una recta, una curva, una cuadrática, es decir, una exponencial. Pero bien, entonces, pero siempre lo hacemos en relación a un sistema de ejes cartesianos. ¿Cuál es la propiedad de un sistema de ejes cartesianos? También lo que hemos comentado cuando vimos los controles, ¿no es cierto? El sistema o el área de deflexión. Dijimos que tiene que ser ortogonal y tiene que ser ortonormal, ¿no es cierto?
cuáles son esas propiedades que nosotros le hemos visto desde un punto de vista matemático. Cuando estudiaban ustedes, pues hemos visto análisis matemático 1, 2 y 3, cualquiera de ellas, ¿no es cierto? Hacemos referencia a esos ejes. La propiedad de ortogonalidad nos decía o nos determina que esos ejes tienen que estar con una separación angular de 90 grados. O sea, tienen que ser perpendiculares entre sí. Entonces, vemos que estos ejes son perpendiculares, 90 grados entre uno y otro. Bien, pero además de eso, tiene que tener la propiedad de ortonormalidad. ¿Cuál sería esa? Que el eje, que uno de los ejes sea perfectamente vertical o no, o vertical, no perfectamente vertical, la verticalidad es una sola, vertical y que el otro sea horizontal. Uno vertical y otro horizontal. O sea, que no solo tienen que estar separados a 90 grados, sino que tienen que ser horizontal y vertical, respectivamente los ejes, ¿no es cierto?, de abscisa y de ordenada. Bueno, justamente este control que tenemos ahí, que más un control de operación constante, es un control de calibración, ¿no es cierto? A veces eso no viene tanto como una perilla, sino que viene como las muescas de que tiene un tornillo, ¿no es cierto? La ranura que tiene el tornillo en su cabeza y que con un destornillador especial, plástico, bueno, un destornillador, nosotros podemos variar. Al variar, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos que la señal se ubique en relación perfecta a la posición, a la ortogonalidad y a la ortonormalidad de los ejes. De los ejes cartesianos. Bien, y por último, nosotros tenemos el que dice, lo que vemos finalmente ahí, también como un círculo con un rectángulo pequeño en el centro o concéntrico a la ubicación de esa circunferencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es? En realidad ese no es un control, este es digamos, es un elemento de conexión, ¿no es cierto? Es un elemento de conexión que de alguna manera estaría aislado, o sea, es metálico alrededor, con una aislación metálica y con un contacto metálico también en el centro, que es ese rectangulito que nosotros vemos de tamaño pequeño. Ese tiene inclusive hasta un orificio que nos permite enganchar allí la punta de prueba, o sea, conectar la misma punta de conexión del osciloscopio. ¿Qué es lo que nos entrega eso? Nos entrega una señal de calibración, de 5 voltios, o sea, con amplitud normalizada, ¿no es cierto? 5 voltios, ¿no es cierto? De pico a pico, y que nos sirve para observar, ¿no es cierto?, y calibrar nuestro osciloscopio para observar si lo que hemos seleccionado como control de escala estaría correcto, e inclusive para centrarlo, si queremos, con relación al eje, al punto cero o de intersección de los dos ejes, el horizontal y el vertical. Bueno, entonces este más que una perilla de control es un punto de conexión. Bueno, esos serían todos los controles que nosotros tenemos en el tubo de rayos catódicos, o más bien en la pantalla, son los controles de pantalla. Cuando nosotros hagamos una medición con este instrumento, ojalá que pronto lo podamos hacer, ya se ha pedido la autorización para que podamos concursar a las clases prácticas, a los laboratorios me refiero, y desarrollar una clase práctica de manera que hagan las mediciones, por lo menos con todos los instrumentos que ya venimos viendo, ¿no es cierto? Tengan una manipulación de estos instrumentos, la conexión y las mediciones, en base a la guía de trabajo práctico que ustedes tienen. Bueno, hasta el momento todavía no hemos recibido repuestos, pero bueno, estamos un poco en eso y se les va a comunicar oportunamente cuando tengamos. Tanto ustedes como nosotros somos los más interesados en realizar eso para que en realidad se concrete un poco, digamos, los propósitos o los objetivos de la materia, que manipulen o que tengan acceso al instrumental. Seguimos con las áreas. Ya habíamos dicho, esta era la primera, la área de tubo de rayos catódicos, el área de pantalla.
Después vimos otra, que era la área del sistema vertical, ¿no es cierto? Bueno, si nosotros recordamos un poco el sistema vertical, ¿qué es lo que era? ¿O qué denominamos ahora? A qué es lo que, qué es lo que denominamos, mejor dicho, al sistema vertical. El sistema vertical, si recordamos un poquito el diagrama de bloques, era todo ese sector o esa línea que se dibujaba en la parte superior y donde nosotros hacíamos todo un tratamiento de la señal que vamos a aplicar al sistema o a las placas deflectoras verticales, ¿no? Ese sistema vertical, que en definitiva no es otra cosa que la señal que queremos representar, ¿no? Bueno, ahí si es la señal que queremos representar, lógicamente tenemos que adecuarla a esa señal. ¿Qué significaría adecuarla? En primer lugar, sería adaptar para que los niveles, sus niveles de amplitud sean los adecuados, ¿no? Sean los adecuados como para que el osciloscopio pueda recibirle sin que tenga inconvenientes el mismo instrumento y para que nosotros la podamos ver en pantalla. Serían los dos condicionamientos. Entonces, no, ¿qué se nos ocurre? De alguna manera es como que cuando nosotros estamos dibujando una, una señal o una función matemática, hagamos, ¿no es cierto? Lo hagamos de tal manera que que pueda ubicarse en el lugar donde nosotros la estamos dibujando. ¿A dónde lo podemos dibujar a una señal, digo, a una función matemática? Y por lo general o la dibujamos en un papel, dentro de la carpeta, dentro de los folios, dentro de los elementos que tenemos representativos, dentro de una lámina, o lo dibujamos en una pizarra. Pero siempre, ¿qué hacemos? Tomamos una dimensión tal que sea, que pueda, digamos, tener el tamaño del lugar donde lo estamos representando. En este caso, ¿a dónde estamos representando nosotros el dibujo de esa señal en pantalla? Entonces tenemos que adecuarla para que esa señal pueda tener el tamaño de la pantalla, para que la podamos ver a todas, ¿no es cierto? Salvo que quisiéramos ver una parte, segmentarla. Bueno, eso ya va en la característica, en lo que queremos visualizar con preferencia. Pero de alguna manera, entonces, cualquiera sea la situación, ¿no es cierto? Y siempre hacemos una condición, o sea, una comparación, una homología así entre la representación gráfica, cuando lo hacíamos con dibujos, a la que hace el osciloscopio, en relación a que siempre que hacemos una representación gráfica, ¿qué tenemos que respetar, digamos, o como primer medida? Tomar una dimensión a donde estamos representando, es decir, adoptar una escala, ¿no es cierto? Siempre que hacemos un dibujo y vamos a ver en qué escala lo vamos a hacer, eso de alguna manera nos va a determinar la relación entre lo que dibujamos y el verdadero valor que tiene eso en la realidad. Para eso son las escalas, ¿no es cierto? Bueno, justamente entonces como condición importante en el sistema vertical, que es donde nosotros vamos a manejar la señal que queremos representar, justamente es un control que es el que nos permite elegir la escala, ¿no es cierto? Ese se llama control de escala o control de sensibilidad del osciloscopio, del vertical, control de sensibilidad. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros adoptemos uno u otro valor, va a aumentar el tamaño, ¿no es cierto?, o la amplitud, así en sentido vertical, de la figura que se va a representar en el osciloscopio. Similar a como lo hacemos cuando dibujamos. En ese sentido, tenemos un control de rotación, como vemos ahí, ¿no es cierto? Por eso se corresponde con una perilla así circular, ¿no es cierto? Con un cifrado, o sea, con números, ¿no es cierto? Que son, fíjense, con una característica importante. Todos responden a una misma, a una terna, diríamos, de números, que es 1, 2 y 5. Fíjense, punto 1, punto 2, punto 5. Acá 50, que sería 5 por 10 por 10 a la primera, ¿no es cierto? O 20, que sería 2 por 10 a la primera, y 10, que sería 1 por 10 a la exponente 1, ¿no es cierto? Es decir,
todos tienen la misma secuencia, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, y así en forma. O sea que no vamos a encontrar números diferentes a eso. No vamos a encontrar un 3, no vamos a encontrar un 4, no vamos a encontrar un 7, y todos los que faltan ahí, que no sean 1, 2 y 5. Esa es la secuencia característica de. Y otra característica muy importante de esta perilla, similares a las otras, pero con la diferencia de que esta perilla no es de variación continua, es de variación discreta. ¿Qué quiere decir? Que tiene enclavamiento en cada una de las posiciones donde se encuentra el número descifrado. O sea, vamos a encontrar un enclavamiento en 2, vamos a encontrar un enclavamiento en 5, o en 5, perdón, en 1, en 2, o en 5, o en punto 5, en punto 2, en todo ahí se va a enclavar, se va a ubicar en esa posición. Cualquier punto que quisiésemos tomar, pretendiéramos tomar entre esos dos, por ejemplo, entre el 1 y el 2, no va a poder ser adoptado nunca. O es 2, o es 1, o es 5, ¿no es cierto? En función de la que nosotros, según la escala que elijamos. Ese sería el enclavamiento discreto. Es como que es un cursor, pero que en determinados puntos puede estar ubicado, no en posiciones intermedias, como una señal discreta, así. Bueno, esa es otra de las características. Y la tercera característica es que la unidad representativa está establecida en voltios por división. De alguna manera, esa sería la escala que nosotros adoptamos, ¿no es cierto? En relación, o sea, es algo que relaciona la cantidad de divisiones o de cuadritos que nosotros tenemos en la pantalla, por supuesto en relación a lo que estamos viendo en el dibujo de la señal, y a eso lo evaluamos en voltios, es decir, voltios por división. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros vemos que una señal tiene una amplitud de 3 cuadritos, ¿no es cierto? 3 cuadritos, por tomar un ejemplo. Y nosotros hemos seleccionado, supongamos en esa posición 2, al cursor indicador de esta llave, ¿no es cierto? De este selector o de este control, lo hemos seleccionado en 2, ¿qué quiere decir? Son 3 cuadritos, entonces tenemos que multiplicar esos 3 cuadritos por 2, ¿no es cierto? Entonces serían 2. ¿Qué es lo que serían? 3 cuadritos o 3 divisiones multiplicado por 2 quiere decir que son 2 voltios por cada división. Como son 3, son 6 voltios. Bueno, esa es la forma de seleccionar o de adoptar o de trabajar con esa llave selector. Fíjense como una situación de comodidad para el operario, entonces lo hace, divide a esto y lo caracterizan en unidades que se corresponden con la amplitud, o en voltios o en milivoltios, ¿no es cierto? Inclusive hasta podría tener microvoltios si es apto para medirlo, pero de alguna manera entonces, todo siempre respetando la misma secuencia que dijimos. Eso, digamos, un poco una ayuda para eso. Entonces, ese sería un control principal porque nos permite determinar qué valor o poder hacer la medición de qué valor va a tener la señal, qué valor de amplitud va a tener la señal que nosotros estamos representando con el osciloscopio, ¿no es cierto? Bueno, sumado a eso, interiormente, ahí sí recurrimos un poquito a la imaginación, ¿no es cierto? O sea, porque exteriormente con esa circunferencia un poquito de mayor tamaño o de tamaño medio, como vemos ahí, sí contamos como una circunferencia la representativa de la que determina los sectores de la unidad. La intermedia, ¿no es cierto?, es la llave selectora para elegir la escala, ¿no es cierto?, del vertical. Pero interiormente vamos a tener un control que se llama, o sea, que estaría concéntrico con ello, que es el control que se llama vernier. Un control vernier. ¿Qué es lo que es un vernier? De alguna manera es un medidor o es un sistema referencial, ¿no es cierto? Una especie de elemento de sintonía que nos va a permitir
tomar una sintonía fina o hacer una, una ampliación de la escala, ¿no es cierto? Pero en valores pequeños. Y lo hace en valores continuos, o sea que ese vernier que tenemos interiormente y concéntrico tiene una variación continua, distinto a este que al exterior que dijimos que tenía una variación discreta, ¿no es cierto? Ese tiene una variación continua, entonces ese vernier. Lo único que pasa que cuando nosotros actuamos con ese control, estamos separándonos de la condición de escala que nos da el control de sensibilidad exterior. ¿Eh? Para que nosotros tengamos respeto o nos relacionemos con el control de sensibilidad, tenemos que asegurarnos que ese vernier está en la posición correcta. ¿Y cuál es la posición correcta? Es girado, ¿no es cierto?, a su máxima posición en sentido antihorario, hasta que por lo general está caracterizado con un clic, como si fuera una llave de encendido y apagado. Cuando hace ese clic, ahí nosotros sabemos que está desactivado el vernier y que sí podemos hacer referencia a la elección de escala que hemos hecho con el control de sensibilidad. Entonces, si nosotros movemos, o sea, quitamos de ese clic y movemos a cualquier posición, ¿para qué se usa eso? Es decir, bueno, pero ¿para qué si no nos va a servir? A veces porque en oportunidades, digamos, por ocurrencia o por necesidad del operador, queremos hacer coincidir una señal con un eje, por la situación que sea. Eso no interesaría en este momento, ¿no es cierto? Queremos hacer con un eje horizontal máximo y un eje horizontal mínimo. Entonces podemos como que expandir ligeramente esa escala y hacerlo coincidir. Bueno, no interesa, repito, por qué motivo, pero bueno, puede ocurrir que esa necesidad sea. Ahí es donde nosotros vamos a utilizar ese control llamado vernier. Pero para eso, repito, tenemos que desenclavarlo, quitándolo de la posición de apagado. Bueno, ese control de sensibilidad, muy importante y el que más se reconoce en un osciloscopio, ¿no es cierto? El que más se reconoce, o sea, que más rápidamente se reconoce y que se detecta como el control vertical, control de sensibilidad vertical o control de escala vertical. Recordemos que la unidad en que determina o la escala que adopta es en voltio por división. Bueno, también tenemos otro control que es muy importante y que se ve ahí, ¿no es cierto? Que al lado lo vemos como una circunferencia, también se corresponde con una perilla, o sea, con un movimiento hacia la posición izquierda o derecha, es decir, en sentido horario y en sentido antihorario, y nos permite, fíjense, como su nombre le indica, la posición, ubicar la señal, es decir, moverla la señal, ya sea para arriba o para abajo, moverla en sentido vertical, para arriba o para abajo. ¿Por qué? Y porque a veces yo tengo necesidad, quisiera moverla para, no sé, para hacerla coincidir con un determinado eje, con una determinada referencia, con la referencia del cero, del eje de las abscisas y las ordenadas, ¿no es cierto? O porque, a ver, supongamos si estoy representando dos señales, quiero tener una de ellas en la parte superior de la pantalla y otra en la parte inferior de la pantalla. Pueden ser las necesidades de observación, ¿no es cierto? O moverlas y tener las dos, digamos, representadas simultáneamente en una misma en relación o en referencia al eje horizontal. Entonces las puedo mover y coincidir. Es decir, esto definitiva me permite subir o bajar la señal, moverla en situación vertical. Por esa razón tiene esas dos flechitas indicativas que de alguna manera ayudan un poco bueno, a recordar lo que significa eso, ¿no? Pero si nosotros lo movemos así, fácilmente nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, de lo que la señal sube y baja, toda la señal, sin deformarse, sube y baja. Bueno,
¿qué más observamos en este sector, en esta área? Bueno, lógicamente nosotros hablamos del sistema vertical y dijimos en su momento que en el sistema vertical incorporamos la señal que queremos visualizar, la que queremos medir, la que queremos representar, la que queremos ver en la pantalla, ¿no es cierto? Bueno, lógicamente, si nosotros queremos ver esta señal, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que incorporársela al osciloscopio. No lo vamos a poder ver si no se la incorporamos desde el punto de vista de la conexión eléctrica o electrónica. Entonces tenemos que conectarla, así como nosotros cuando queremos medir con un multímetro, con un instrumento cualquiera, tenemos que llevar la señal que queremos medir al instrumento. Lo hacemos a través de las puntas de prueba. Bueno, acá lo hacemos también en forma similar a través de un elemento que se llama las ondas del osciloscopio. En definitiva no es otra cosa que cables. Cables que de alguna manera ponen en contacto, ¿qué cosa? Las terminales, ¿no es cierto?, del circuito eléctrico a donde queremos medir esa señal y por supuesto la terminal, ¿no es cierto?, de entrada del osciloscopio. Justamente, ¿cuál es la entrada al osciloscopio en relación a esa señal? La, ese dibujo, esa representación que estamos viendo acá, ¿no es cierto?, en la parte inferior izquierda del slide, de la diapositiva. ¿Qué es lo que es en definitiva? Este no es un control, no es una perilla. En realidad, esta es una ficha de conexión, como si fuese un enchufe, diríamos. Una ficha de conexión. Sería la hembra de una conexión del tipo jack plug, que son las conexiones que se utilizan para electricidad, ¿no es cierto? Que en este caso, con un formato especial, que normalmente en el caso de la ficha macho, o sea, del plug, ¿no es cierto?, es lo que se conoce con el nombre de una ficha BNC, o una conexión BNC, y que se encuentra en el extremo de la sonda. Entonces ahí nosotros vamos a poder conectar una de las puntas de la sonda, y es una ficha muy especial que se introduce con un formato similar al que vemos ahí en el dibujo, y se gira para lograr un enclavamiento que asegura el contacto, un contacto correcto, ¿no es cierto?, entre la señal que le aplicamos al cable y el osciloscopio, la entrada. Bueno, la característica importante, en definitiva, acá conectamos la señal de entrada, pero fíjense que tiene una advertencia. Esa advertencia está rotulada, está inscripta con con lo que estaría escrito ahí, ¿no es cierto? En primer lugar, tiene un icono o tiene un símbolo que es el clásico triangulito con un signo de pregunta, con un signo de admiración, perdón, el signo de admiración que nos da idea, y similar al simbolismo que nosotros utilizamos en los instrumentos, de los instrumentos analógicos, que nos dice de importante, nos está haciendo un llamado de importancia, ¿no? Diciéndonos, mire, esto es muy importante que lo tenga en cuenta. ¿Qué es lo que? Que la entrada, o sea, el input, no sea mayor a, o mejor dicho, que la entrada tenga no más de 300 volts pico a pico máximo, como valor máximo de la amplitud de la señal de entrada, no supere los 300 volts. Pico a pico. ¿Qué significaría ese pico a pico? O valores extremos, nosotros sabemos que una señal, y siempre tomamos como ejemplo la señal más tratada, más conocida, que es la alterna. Nosotros en la alterna caracterizamos ¿qué cosa? La alterna sinusoidal, ¿no es cierto?, que es la que tenemos como señal típica de la provisión de la energía que nos llega a nuestro domicilio, es decir, la que nos entrega la empresa de energía eléctrica. Es de forma sinusoidal. Si tiene forma sinusoidal, ¿qué va a tener? ¿Qué valores característicos tiene? Y tiene el valor eficaz, que es el que más conocemos, 220 voltios, por ejemplo. Tiene un valor medio, que en ese caso es cero, porque si es alterna sinusoidal y está correctamente simétrica, la parte superior es igual a la inferior, o sea, el semiciclo superior es igual al semiciclo, o sea, en ese caso el valor medio es igual a cero, perfecto, pero también tenemos un valor extremo, el valor, decíamos, pico, o el valor de amplitud máxima. ¿Cuánto vale eso?
bueno, ustedes sin duda lo tienen tan caracterizado, ese valor es raíz de 2 por los 220 o por el valor eficaz, que haciendo las cuentas, ¿no es cierto?, nos da 311 voltios aproximadamente, o 310 y algo. Bien, ese valor de 311 es el valor extremo, ¿no es cierto? Valor de cresta, valor máximo o valor pico, bueno, con distintas denominaciones. Pero ¿qué resulta? Eso lo tiene, ¿qué cosa? La amplitud positiva. Pero la amplitud negativa también es algo similar, nada más que con signo contrario. Entonces, si nosotros vemos de extremo a extremo esa señal sinusoidal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a ver? Y que si sumamos esos 311 volt positivos y al cual le sumamos también los 300 volt negativos, nos da 622 voltios. Esa es la señal de extremo a extremo o de pico a pico, ¿no es cierto? De máximo a mínimo, diríamos. ¿Ah? Fíjense, 622 supera el valor que puede incorporársele como ingreso o como valor máximo de la señal representada. Tiene un valor más grande. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No podemos incorporarle así de buenas a primeras esa señal. ¿Por qué? Y bueno, porque nos va a dañar nuestro instrumento, nuestro osciloscopio, nuestros circuitos de ingreso, ¿no es cierto?, de la señal. Lo más probable es que lo primero que se dañe es el fusible, que justamente está para eso. Entonces, bueno, tenemos que tener entonces especial atención a esa rotulación que tenemos o esa advertencia que nosotros vemos ahí, ¿no es cierto? Bueno, eso se soluciona para que podamos observar una señal, y lo van a hacer en los prácticos, ¿no es cierto?, con un mínimo cálculo y con una tecnología que el mismo osciloscopio dispone para poder hacer lugar a la representación de una señal de ese tipo. Una de ellas es la escala que tenemos acá. Y ahí justamente retornamos al control de escala. ¿Qué es lo que hace el control de escala? El control de escala, de alguna manera, está conectando según la necesidad y según la señal que tengamos a la entrada, está conectando o amplificadores o atenuadores a la etapa de entrada, que lo vimos cuando nosotros analizamos o conversáramos respecto de la parte del circuito de entrada o de la parte de adaptación que tenía, ¿no es cierto?, el sistema vertical. Ahí vemos que vamos a tener atenuadores y vamos a tener amplificadores. Se conectan en función de la necesidad. La necesidad, ¿cómo estaría determinada? Por la elección de la escala que yo tome con este selector de selectividad. Bueno, entonces, una combinación de eso, más una combinación de otra tecnología que tiene también en la punta de prueba, que se llama, o sea, en la sonda, en uno de los extremos de la sonda, está la punta de prueba, que es una condición de atenuación que existe ahí, que oportunamente también la vamos a ver. Eso nos permite hacer una reducción de esa señal que estuvimos viendo que tenía 622 para nuestra señal normalizada acá en la Argentina. ¿Para qué? Para que nosotros podamos con esa atenuación, bueno, reducir, si me acepta, ¿no es cierto?, esa obviedad, reducir la señal o la amplitud de la señal para que yo pueda ingresarla a mi osciloscopio a través de la llave. Bueno, inclusive nosotros lo vamos a comentar un poquito más adelante cuando veamos onda, pero también ustedes en el práctico lo van a volver a repetir el concepto y lo van a analizar e inclusive lo van a poder medir y con la práctica correcta, ¿no es cierto?, para no dañar nuestro osciloscopio, recordemos. Bien, entonces ya tenemos como que analizados estos tres controles o estos tres implementos que tenemos en el sistema vertical. Otro muy importante, bueno, que prácticamente ya sería el último, porque hay dos que no tienen mayor importancia para nosotros, pero sí mencionamos que existe otro control que tiene el osciloscopio, y en este caso es una llave selectora, una llave selectora con tres posiciones.
O sea, es una llave que, así como una llave cualquiera, como nosotros conocemos las llaves de, de, de luz de nuestra vivienda, ¿no es cierto? O la llave de un equipamiento determinado. Esta es una llave que tiene 3 posiciones y que puede adoptar, las 3 posiciones están rotuladas o enmarcadas o caracterizadas con las letras AC, GND y DC. Entonces, esa perilla que ahí estaría seleccionando el GND puede estar ubicada en la parte superior, entonces estaría seleccionando AC, o en su parte inferior para complementar la DC. Bueno, cualquiera de las 3 posiciones. ¿Qué significa o qué representa? ¿O para qué nos sirve eso? Nos sirve para elegir un punto que caracteriza la forma de la representación de la señal. A ver, si nosotros elegimos, a ver, porque, a ver, en primer lugar, digamos, comentaríamos un poquito en relación a las señales. En electrónica o en electricidad, las señales, y como nosotros los conocemos en matemática, también en análisis matemático, hemos visto señales puras, señales, o sea, señales mezcladas, señales combinadas. ¿Qué quiere decir? A ver, una señal combinada podría ser, ¿qué cosa? Una señal sinusoidal sumada a una señal continua. ¿Qué es lo que nos daría eso? Y nos daría la misma señal sinusoidal, pero desplazada en el sentido del valor de la continua. O sea, si la continua es positiva, estaría levantada esa. En vez de tener en referencia al eje cero, la tendríamos un poco más arriba. Si la señal continua es negativa, la tendríamos desplazada hacia abajo. Esa es una combinación típica, ¿no es cierto? Bueno, electrónicamente existen ese tipo de señales y sin ir más lejos, las que ustedes han visto o están viendo en la materia electrónica industrial. Por ejemplo, cuando ustedes hacen o sea, utilizan un rectificador, un circuito rectificador, que puede ser con 2 diodos, que puede ser puente, que puede ser con un solo diodo, ¿qué es lo que están haciendo? De alguna manera están filtrando la parte de la señal. Por ejemplo, un rectificador de media onda le elimina todo el semiciclo negativo, ¿no es cierto? Deja el positivo, deja señales pulsantes que estarían conformadas por el semiciclo positivo. Si es una onda, una rectificación de onda completa, no lo elimina, sino que lo proyecta hacia arriba. Entonces van a tener todos los lóbulos proyectados en sentido positivo, o sea, todos los semiciclos, pero vistos en el sentido positivo. Bueno, ¿qué significa eso? Como resultado, ¿qué es lo que es que propone eso? Y mucho más aún, si ustedes a eso, como ocurre justamente en las fuentes de alimentación, a esa rectificación le agregan un condensador de filtrado. Lo deben haber visto, lo deben haber analizado, y el concepto entiendo que lo tienen muy claro. ¿Qué es lo que pasa con ese condensador de filtrado? Un poco trata de rectificar esa onda que es así pulsante, la trata de hacer casi constante. No lo logra totalmente porque, bueno, tiene ciertos condicionamientos también, pero bueno, en definitiva nosotros vamos a ver una onda variable, ¿no es cierto?, con una forma sinusoidal o cuasi sinusoidal, ¿no es cierto?, trepada o sumada a una onda eh, constante, ¿no es cierto? Entonces, a ver, en definitiva, ¿qué es lo que quiero decir? Que lo que decíamos en matemáticas, sumar una onda constante o continua a una onda sinusoidal, en la realidad existe en muchísimos dispositivos, como por ejemplo podría ser un rectificador o una fuente de alimentación filtrada. Bien, entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que nosotros quisiésemos ver de eso, de esa situación, de esa onda filtrada que sale de un rectificador, quisiésemos observarla. Perfecto, la podemos observar en su totalidad como proviene, ¿no es cierto? Cómo proviene con una parte continua más la onda variable. Esa variación, si ustedes lo recuerdan y lo deben haber visto, es lo que se llama ripple, ¿no es cierto? Es lo que normalmente se denomina ripple. Es esa variación que tiene, esa ondulación que tiene. También se denomina ondulación, cualquiera de las dos ondulaciones. Entonces nosotros podemos elegir en nuestro osciloscopio si queremos ver la onda completa,
¿Qué sería la onda completa? La continua más la variación. O queremos ver simplemente la variación, porque a lo mejor puede interesar eso. Eso es lo que quisiésemos ver un poco como para tratar, analizar o ver qué se hace con él. Bueno, esto justamente nos da esa posibilidad. Si nosotros lo vemos en la posición que dice DC, DC acá, como direct current, ¿no es cierto? Entonces lo que en definitiva estamos recurriendo a hacer que nuestro osciloscopio nos permita ver la onda completa, como proviene del rectificador, o sea, la continua más la ondulación. Muy bien. Pero si en cambio elegimos la posición AC, lo que estamos haciendo es seleccionar o incorporar un elemento circuital que va a eliminar la continua y va a dejar la alterna, de alter current, ¿no es cierto? La alterna ahí únicamente va a representar la alterna, o sea, la parte ondulada, es decir, el ripple va a haber. Entonces, eso lo hace, bueno, conectando, electrónicamente lo hace conectando un capacitor en serie, ¿no es cierto?, para filtrar justamente toda la continua y que deje pasar simplemente la alterna. Entonces, con esta llave, ¿qué hacemos? O vemos la señal completa como viene, o vemos simplemente la parte variante, lo que varía de esa señal, eligiendo el AC o el DC. Bueno, y la posición intermedia, GND, en realidad hace referencia, la G es de ground, de tierra, de masa, como situación de masa. En definitiva, lo que hace es conectar digamos, el ingreso o la posición o la entrada a una señal referida al chasis de este instrumento. Normalmente le decimos tierra, en realidad es el chasis. Y eso está en relación a una diferencia de potencial cero. Por lo tanto, deberíamos tomar a eso como la referencia. ¿Y eso para qué nos sirve? Nos sirve como un elemento de calibración. Es decir, cuando conectamos ahí, entonces nos va a permitir observar si la gráfica de la señal está referida al eje, o sea, la va a referir a la señal al eje de las X, al eje de las abscisas, ¿no es cierto?, en forma correcta. Si vemos que hay una asimetría, entonces nosotros podemos variar, por ejemplo, el control de posición hasta lograr esa situación. Bueno, es decir, en definitiva, sirve como un elemento de control y de calibración SGND, es de ground, de tierra. Bueno, esos serían para nosotros los cuatro elementos más importantes del control vertical. Bueno, vamos a ver que, y así como lo hemos manifestado antes, fíjense, en el caso tiene dos controles verticales. Uno que dice canal 1, o sea, channel 1, ¿no es cierto? Acá, o X dice, o canal 2, o Y, ¿no es cierto? Eso va a depender del fabricante. A veces les pone 1, les pone 2, o le pone A y le pone B, o le pone 1 romano o 2 romanos. Eso es simplemente una cuestión de denominación. Pero vemos que esto estaría señalando, que es los controles del vertical, es exactamente igual, ¿no es cierto?, a lo que tenemos en el de la derecha, en el extremo derecho. ¿Por qué? Porque, bueno, estos osciloscopios, o ya ahora en la actualidad la mayoría de los osciloscopios, todos diríamos, ¿no es cierto?, los osciloscopios son como mínimo de 2 canales. ¿Qué significa eso? Que al tener 2 canales que pueden representar simultáneamente 2 señales eléctricas o 2 señales electrónicas. 2 señales pueden representarla simultáneamente. Si es lo que nosotros queremos, podemos representar una sola también, ¿no es cierto? Y no la otra, o sea, utilizar una sola parte. Pero bueno, tienen la propiedad o la posibilidad de poder representar esas 2 señales, entonces por eso el canal 1 y canal 2. Y son exactamente iguales, muy parecidos uno con respecto a otro. Hay una mínima diferencia que después la vamos a estudiar oportunamente cuando vemos los canales múltiples, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces eso sería para nosotros el control vertical. Si bien en este control vertical aparece acá el dibujo de estos intermedios, ¿no es cierto?, estos 2 rectángulos intermedios, pero eso se corresponden con lo que vamos a ver al final, que es lo de canales múltiples. Ahí lo vamos a mencionar.
Otro de los, a ver cómo estamos del horario, nos queda un par de minutos más. Podemos hacer, aunque sea un comentario de esto. Otro de, de las áreas, ¿no es cierto?, que tiene los controles o el panel frontal, los controles del osciloscopio o el panel, en su panel frontal, en el frente, es la del sistema horizontal. Si recordamos, el sistema horizontal, ¿qué es lo que era? Nos proveía o nos definía, nos disparaba, como quisiésemos decirlo, la señal diente de sierra para producir el barrido del haz, ¿no es cierto? Desde izquierda a derecha y el retroceso y así cíclicamente. Ese era nuestro sistema horizontal, ¿no? Una señal diente de sierra. Esa señal diente de sierra se caracterizaba ¿por qué? Porque tenía definido un periodo. Es decir, estaba en relación, estaba en referencia, se producía en un determinado tiempo que tarda la señal en partir desde cero hasta un valor máximo y después recaer abruptamente. Esa era la señal diente de cierre. Bueno, ese periodo T, llamémoslo genéricamente así, de alguna manera tiene estricta relación con este elemento, con este control que tenemos acá. Es un control de escala, igual que el anterior, pero el de la escala referido al el eje de abscisas, o sea, ¿qué representamos en abscisa? Los tiempos. Entonces es un control de la escala de tiempo, ¿no es cierto?, que nosotros hacemos en relación a la señal que estamos representando, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que según lo que nosotros optemos con este control de escala, ¿no es cierto?, nuestra señal va a tener una escala determinada, representativa en ese eje X, que se traduce en una cantidad de cuadritos o de divisiones, podemos decirlo de divisiones o de cuadros, que se manifiestan en la retícula, o sea, en las marcaciones que vemos en la pantalla. Por eso la unidad es tiempo por división, o sea que cada división es, ¿qué es lo que me está diciendo? Que en relación al cifrado que yo tengo acá, 1, 2, 5, cualquiera del que yo adopte, me va a decir, corresponde a un tiempo en segundo que expresan lo que vale cada división. Es el tiempo que vale cada división, o sea, los segundos que se corresponden con cada división. Fíjense en que acá tenemos exactamente la misma secuencia que vimos en el control de sensibilidad del vertical, o sea, la secuencia 1, 2, 5, de vuelta, 10, 20, 50, punto 1, punto 2, bueno, y así sucesivamente. Siempre vemos 10, 20, 50, en realidad eso lo podemos establecer como una secuencia 1, 2, 5 multiplicado por 10 a la n, ¿no es cierto? Que puede ser inclusive con valores negativos o con valores positivos y con exponentes variables, ¿no es cierto? Eso hace que, y como para mayor comodidad de selección, yo lo separo a todo este cifrado en segmentos que, bueno, en este caso, en una parte me representan segundos. ¿Qué quisiera decir eso? Punto 1, punto 1 segundo, punto 2 segundos, o en milisegundos, punto 1, 2 milisegundos, 5, 10 milisegundos, 20 milisegundos. 20 milisegundos, por ejemplo, es el periodo que tiene nuestra señal sinusoidal, la señal sinusoidal que nos provee la energía eléctrica en nuestro domicilio. Bien, o bueno, o si no, o en microsegundos, fíjense, para valores mucho más pequeños, 1, 2, 5, expresado en microsegundos. Fíjense que los tiempos, las escalas que se pueden seleccionar son valores muy pequeños, porque en electrónica a veces se necesitan justamente representaciones con periodos valorados en ese tiempo, en esa cantidad o en esa cuantía, diríamos, ¿no es cierto? Bueno, este también es una llave selectora, ¿no es cierto? Así, con enclavamientos discretos, o sea que no tenemos una continuidad entre el 2 y el 5, podemos adoptar un valor intermedio, no. O adoptamos 2, o adoptamos 5, o adoptamos 10, o adoptamos 20, según las numeraciones que tenemos ahí. Están enclavados perfectamente, ¿no es cierto? En definitiva, cuando nosotros estamos eligiendo esa escala, acá con este control, con este selector, ¿qué es lo que estamos haciendo? Definiendo, bueno, la cantidad de
elementos que se corresponden con cada cuadrito o con cada cuadrícula, cada división, pero en definitiva estamos eligiendo el periodo que va a tener esa señal diente de sierra, esa señal de barrido. Entonces, de ahí la importancia. Y si nosotros ya nos hacemos una cuestión más práctica, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo cuando cambiemos esto? Y lo van a poder probar ustedes. Si ustedes cambian la elección del periodo, van a ver que se representan más ciclos de la misma señal o menos ciclos. Por ejemplo, con un periodo determinado que define un ancho en el eje de las X, a lo mejor se representan 3 ciclos. Bien, 3 ciclos completos de la señal. Pero si yo cambio el periodo al doble de eso que he elegido, en lugar de representarse 3 ciclos de la señal, se van a representar 6 ciclos, ¿no es cierto? Si lo reduzco a la mitad, en lugar de tener 3 ciclos, voy a tener 1,5, por así decir. Es como para decirle o aclarar un poco cómo va a ser cómo va a reaccionar o cómo vamos a ver nosotros, cómo vamos a reconocer el cambio en la señal representada. Bueno, finalmente tiene un control también de posición, ese control de posición que nosotros vemos ahí. ¿Qué es lo que es? Tiene la misma función que el control de posición vertical, en el caso del sistema vertical, nada más que en este caso es de horizontal. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros movemos esta perilla, estamos desplazando toda la señal, así el paquete completo, como si lo moviéramos hacia la izquierda o hacia la derecha, para ubicarlo en la posición de nuestro gusto, o que más convenga a la línea de referencia para hacer los conteos o lo que bueno, nos propongamos hacer con esa señal. Entonces, eso mueve. Fíjense en que esto también tiene un vernier que puede hacer cambiar, digamos, como una especie de sintonía fina, la escala del horizontal. Bueno, en este caso, la puede tener internamente como la tenía el control, el de sensibilidad vertical, o la puede tener exterior. En este caso, la tiene exterior. Bueno, son distintas formas en que el fabricante los adopta, pero bueno, nosotros ya sabemos para qué es para realizar calibraciones más finas y hacer coincidencias entre líneas referenciales de la pantalla, las líneas de la cuadrícula de la pantalla, cuadrícula o retícula de la pantalla. Bueno, esos serían los controles del sistema horizontal. Entonces, ahí es como que ya dejaríamos, porque ya estaríamos al borde del horario, ¿sí? Entonces, la clase retomamos las dos áreas que nos quedan y continuamos hasta terminar nuestro capítulo. Bueno, lo que sí, como siempre, hacemos un poco muestra de lo que con la bibliografía que pueden ustedes, ya sabemos, esto es sugerido, se los adjuntamos como para tener idea, nosotros, digamos, una referencia de estudio, por eso se llaman guía de estudio, referencia de estudio en cuanto al nivel que necesitamos, en cuanto a lo que de alguna manera nosotros exigimos como condición para conocer, para saber, porque en definitiva es lo que les va a servir para todos los análisis prácticos, todas las actividades prácticas que hagan, ¿no es cierto? Por eso se los aconsejamos. Pero ustedes pueden estudiar de cualquier otra bibliografía, de la que está sugerida en la planificación o de la que encuentren. Y si recurren a los medios que existentes, a todas las plataformas que existen, van a encontrar, pero una barbaridad en cuanto a bibliografías referido a este tema, el osciloscopio. Acá tenemos introducción, vemos eso no sé qué ha pasado con esto. Bueno, algo me ha pasado. Se me ha borrado. Bueno, les pido disculpas acá, no sé qué ha pasado con este problema al leer el documento. No sé qué ha pasado. Bueno, yo de todos modos, leemos, al último no puedo mostrar nada, tanta laraca que hice y no les pude mostrar nada. Entonces, pero ustedes tienen, ¿verdad?